Hola, buenos días. Soy Iñaki Lasa, editor de Metal Industria, en la que en esta ocasión os vamos a presentar el webinar de carburos metálicos, en la que van a ser los protagonistas Carlos Merello, que es jefe de producto de fabricación metales del sur de Europa, y Pedro Moreno, responsable del equipo de soldadura y corte del sur de Europa, también de carburos metálicos ambos. Hoy nos van a hablar de humos de soldadura, cómo minimizar los riesgos. El concepto del webinar es bien sencillo. A la parte derecha de las pantallas tienen la posibilidad de realizar las preguntas que consideren oportunas según se va exponiendo el tema, y al final de la intervención se contestarán tanto Carlos como Pedro en función de cada uno de su especialidad. Sin más introducciones, yo creo que ya es oportuno dar paso a Carlos Merello para que comience la exposición. Carlos, cuando quieras. Pues hola, buenos días a todos. Como bien dice Iñaki, la jornada de hoy tratará de humos de soldadura, cómo minimizar los riesgos, ¿vale? Aunque Iñaki nos ha presentado, bueno, pues hablaré yo al principio, que soy Carlos Merello, y luego pasaré a mi compañero Pedro Moreno, ¿vale? Y terminaré yo luego el webinar. Sobre todo, comentad que aquí en la parte inferior tenéis tanto el teléfono como el correo electrónico. Entonces, pues si durante la presentación tenéis algo y no preguntáis hoy o en el futuro surge cualquier cuestión, pues ya sabéis que tanto en este teléfono como en este correo electrónico nos podéis contactar, ¿vale? Una vez presentados los ponentes, hablar de carburos metálicos para ubicaros a todos quién es. Hablamos de una empresa que en noviembre cumple 125 años, por lo que tenemos una amplia experiencia, y lo que hacemos es producir y distribuir gases. En este caso, hablamos de gases industriales y gases medicinales. Pues podríamos hablar de nitrógeno, oxígeno, dióxido de carbono, argón, etcétera, etcétera. Hablamos de que los gases están presentes en más de 30 sectores y en sur de Europa, que es la parte que gestionamos tanto Pedro como yo, que sería España y Portugal, pues tenemos más de 700 empleados y más de 100.000 clientes. También comentar que Carburos Metálicos pertenece al grupo Air Products, que es una empresa americana y que también está presente en más de 50 países, ¿vale? O sea que cuando hablamos de Air Products, hablamos también de carburos metálicos. Vale. El objetivo principal de hoy, pues es lo que comentamos, que aparece aquí en pantalla, que sería reducir la cantidad de humos producidos durante la soldadura, porque al final es un riesgo para los soldadores y todas aquellas personas que rodean los puestos de soldadura. También queremos como objetivo reducir el tiempo de exposición a la soldadura, porque así trataremos de minimizar o eliminar los riesgos inherentes al humo. Y por último, pues reducir las proyecciones, que como decimos ahí, supone menos uso de amoladora, pero no solo eso. Al reducir las proyecciones y al usar menos la amoladora, pues producimos menos polvo y humo. También esa persona que está con la amoladora, en lugar de dedicarse a ese trabajo, se dedicaría más a lo que es soldadura. Y luego todas esas proyecciones que al final no van a ningún sitio, sino que van a la basura, no se quedan en la soldadura, es al final una pérdida, es un dinero que estamos tirando a la basura, ¿vale? Por eso también es importante el tema de reducir las proyecciones. Vale. Por tanto, ¿qué son los humos? Nosotros hemos hecho pues, una división entre dos, ¿vale? Podréis ver en libros o en páginas del mundillo, pues que a veces hacen distintas clasificaciones, pero esta la podréis ver que también lo clasifican como humos con partículas, que ponemos ejemplo el óxido metálico, que son aquellos humos que se producen cuando vaporizamos los metales, tanto el metal de aporte como el metal base, ¿vale? Podríamos hablar de óxido de hierro, de manganeso, de cromo. Y luego tendríamos los humos gaseosos, que aquí se producen en el baño de soldadura cuando reacciona a lo mejor el gas pues con los distintos productos que le rodean. Y estaríamos hablando del ozono,
o también el CO2 o el monóxido de carbono o gases nitrosos también como ejemplo. Una de las cosas que nos puede llamar la atención es aquí cuando comparamos el humo de soldadura, que vemos que es una partícula muy, muy pequeña, con el polvo común, el que puede haber en casa o en la oficina, con el pelo humano. Vemos que la diferencia pues, es muy importante. ¿Qué significa esto? Que, que el humo de soldadura es peligroso por su tamaño, porque puede pues, llegar pues, al respirar, pues puede llegar a los pulmones, ¿vale? Comentaos que en todas las diapositivas que vamos a enseñar, normalmente veréis aquí la fuente de donde hemos sacado la información, ¿vale? Que en este caso es una página que se llama aws.org, ¿vale? Continuando con los humos, para que veáis la comparativa, tenemos aquí esta gráfica que vemos aquí que vamos desde las 0,001 micra hasta las 10.000 micras. Entonces aquí vemos la parte respirable, que es la azul, y si nos vamos a la izquierda normalmente estarían los humos y más a la derecha el polvo, que es la más gruesa. Entonces vemos que en el caso del humo de soldadura el rango es muy amplio, o sea, de los que estamos enseñando es el más amplio de todos, o sea, desde una partícula muy, muy pequeña haya una partícula mayor que ya sería del tamaño del polvo o del pelo, como vemos aquí. Por tanto, pues como decía anteriormente, es un humo peligroso por su tamaño y por tanto, pues tenemos que intentar minimizar o eliminar los riesgos. ¿Vale? Y vemos aquí también, pues comparado con el polvo atmosférico o el humo del cigarrillo. ¿Vale? Vale. Hemos intentado que esta presentación para nada sea pesada, lo que sí, pues voy a hacer mención a dos normativas. En este caso sería la Ley 31 de 1995 de Prevención de Riesgos Laborales, que al final aplica a cualquier puesto de trabajo que se realice en España. ¿Vale? Si nos fijamos en el artículo 15, en principios de la acción preventiva, hemos señalado en amarillo pues que al final estamos obligados a aplicar medidas, ¿vale? ¿Para qué? Pues para evitar riesgos, evaluar riesgos que existan, combatirlos sobre todo en su origen, que es muy importante, y luego también, como nos indica ahí, pues adaptar tanto la elección de equipos, los métodos de trabajo y la producción para poder atenuar lo que son los riesgos, ¿vale? También tener en cuenta que es muy importante la evolución técnica, pues esto también está pasando los gases. Antiguamente se soldaba con CO2 puro y como veis todo ha ido evolucionando a utilizar mejores gases de protección en la soldadura. Intentar sustituir lo peligroso cuando sea posible. Luego siempre tenemos que planificar la prevención y luego, ante todo, pues adoptar medidas colectivas frente a las individuales y por último, es muy importante pues dar las debidas instrucciones a los trabajadores, que en este caso pues podrán ser instrucciones de cómo minimizar o eliminar los riesgos con los humos. ¿Vale? Entonces, ¿cómo podemos controlar los riesgos? Pues ahondando un poquito más en la normativa, nos vamos al Real Decreto 374 de 2001, ¿vale? Que es este de aquí, protección de la salud y seguridad contra los riesgos relacionados con los agentes químicos, ¿vale? Que además hay una guía técnica desarrollada. Aquí, si nos fijamos en el artículo 5, medidas específicas de prevención y protección, pues igual en amarillo veréis que intentaremos garantizar lo que es la eliminación o reducción de los riesgos, ¿vale? Y para ello tenemos un orden de prioridad, que la ley pues, nos da 3. Nos dice que utilicemos procedimientos de trabajo, controles técnicos, equipos y materiales para intentar evitar o reducir al mínimo cualquier riesgo, ¿vale? Luego también nos dice que como segunda opción, pues apliquemos medidas de ventilación, pues como pueden ser para protección colectiva y sobre todo también en el origen. Y por último, que siempre cuando hablamos de seguridad y salud, pues estarían las medidas de protección individual. ¿Vale? Entonces, como veis, pues nos lo ordena en 3 puntos.
Vale, ¿por qué estamos haciendo este webinar hoy y por qué pues, hay tanta información sobre el humo? Pues porque el humo afecta a la salud de los trabajadores, en este caso de los soldadores sobre todo, pero también de todos los que lo rodean, ¿vale? En un mismo taller, si no se toman medidas, también quedarán afectados todos los que estén cerca del puesto de soldadura, ¿vale? Entonces, ¿cuáles serían los riesgos principales? Pues los que enumeramos aquí. Cuando tenemos concentraciones bajas, pues podemos terminar por tener asma, irritación respiratoria, y con concentraciones más altas estaríamos hablando fiebre del metal, que es aquella que cuando durante unos días el soldador está recibiendo concentraciones de humo, pues sufre malestar y fiebre, ¿vale? Algo parecido quizás a una gripe. Luego podría producir también intoxicación y por último, como veis, cáncer de pulmón. Por tanto, es algo que tenemos que tomar en cuenta en todo momento. Como digo, veréis siempre que publicamos aquí la fuente de donde lo hemos sacado, que en este caso es del Reino Unido, ¿vale? Entonces, antes veíamos el Real Decreto, ¿vale? Que priorizaba en 3 categorías. Pues bien, nosotros, a partir también de ahora que os enseñaré la fuente, hemos priorizado en 5, ¿vale? Desde el más efectivo, que está aquí en la parte superior, al menos efectivo en la parte inferior, ¿vale? ¿De qué hablamos? Pues cuando decimos eliminación, hablamos de intentar asegurarnos de eliminar pues los recubrimientos que puede haber en los metales que vamos a soldar. Esto es un trabajo que no es tan complicado, pero sí que aminora muchísimo los riesgos, porque todos aquellos metales que están con una película de grasa, aceite o incluso de capas, como puede ser el galvanizado, pues al soldarlo emitimos más humos. Entonces, siempre que sea posible, deberíamos de eliminar esas capas, esos recubrimientos, porque así, como digo, aminoramos mucho la producción de humos. Luego tendríamos la parte verde, que es reducir o sustituir, ¿vale? Pues utilizar técnicas de soldadura que produzcan menor cantidad de humos. Ya sabemos que con el electrodo revestido se produce bastantes más humos y en el caso opuesto pues está el TIC, que es el que menos humos produce. Y en medio pues tendríamos MICMAC, que también dependiendo del modo de transferencia, pues si es modo spray producimos más o si es cortocircuito menos, ¿vale? Luego tendríamos la parte amarilla, que esto todos estamos totalmente familiarizados, que es instalar un sistema de ventilación por extracción localizada, ¿vale? Es decir, donde se produzca el humo, ahí extraemos ese humo y minorizamos muchísimo el riesgo, ¿vale? Luego tendríamos lo que llamaríamos controles administrativos, ¿vale? Que no es más que implementar un sistema de mantenimiento para este sistema de ventilación, ¿vale? No vale poner el sistema de ventilación y ya olvidarnos por años, porque este sistema de ventilación hay que mantenerlo, comprobar que funciona correctamente y pues actualizarlo en su debido momento, ¿vale? Y por último, que ya lo decíamos, que también lo decía el Real Decreto que hemos visto antes, pues la utilización de equipos de protección respiratoria. En este caso, como es individual, lo que llamaríamos EPI, ¿vale? Aquí, como digo, pues hemos mirado pues Breathe Freely, ¿vale? Que es también una página del Reino Unido. ¿Vale? Entonces, cualquiera que vea estos puntos donde podemos atacar el riesgo de los humos, lo normal es que cualquiera diríamos, oye, nos quedamos con la parte de ventilación por extracción localizada, ¿vale? Pues que es la mejor solución. A ver, es una solución, como se ve aquí en la foto, porque tú extraes el humo, pero es verdad que no es la única solución y como teníamos categorizado, lo mejor es intentar subir para ir a los puntos más prioritarios, ¿vale? Que son más eficientes. Entonces, extracción localizada sí, pero si podemos aplicar alguna otra medida, pues también, ¿vale?
Entonces, lo que tenemos que hacer es ascender la efectividad, ¿vale?, de la pirámide que hemos visto y reducir y controlar el riesgo. Entonces, en lugar de quedarnos solo aquí, ¿vale?, que está bien, que ya digo que estos sistemas, cuando sea oportuno, se tienen que instalar, pero irnos a la parte de reducir y sustituir, ¿vale?, que os explicaba, pues que tiene que ver con técnicas de soldadura y todo lo que le rodea, ¿vale? Porque así, si reducimos ahí la exposición, pues reducimos el riesgo respecto a los humos. Pues si nos quedamos aquí, al final estamos hablando de que eligiendo el gas idóneo, entre otras cosas, podemos atacar a lo que sería cantidad de humos emitidas, la frecuencia de exposición a la que se ve sometida el soldador y luego a los contaminantes peligrosos, ¿vale? Y ya paso a mi compañero Pedro la palabra. Gracias, Carlos. En mi parte de la presentación voy a explicar qué son los humos de soldadura, concretamente humos con partículas como el óxido metálico y humos gaseosos como el ozono. Como ya ha comentado Carlos, para que os hagáis una idea del tamaño de estas partículas, aquí hemos puesto unos ejemplos de lo que sería el tamaño del pelo humano, del polvo y del humo de soldadura. Y como podéis observar, hablamos siempre de micropartículas que son muy fáciles de inhalar. Siguiente. Vale, ¿y qué son los humos? Bueno, pues los humos son partículas como el óxido metálico que están formados de partículas sólidas muy pequeñas y muy fáciles de inhalar, como ya he dicho, que provienen principalmente de la evaporación de metales de recubrimientos de los metales, del fundente y del material de aporte. Como ya ha dicho Carlos, siempre que tengan fundente va a sacar más humo que con un hilo macizo. Vale, siguiente. Un caso práctico de humos con partículas que se llevó a cabo en el TWI. El TWI es el Instituto de Soldadura de Cambridge, en Reino Unido, donde se realizó una prueba con material de acero a carbono de espesor de 10 milímetros. La primera prueba se realizó con un gas de protección clasificado según ISO 14175 como un M14. Un M14 es un gas ternario de un 5% de CO2, un 2% de oxígeno y el resto argón. En esta prueba se generó una tasa de emisión de humos de 9,2 miligramos segundo. La segunda prueba fue con un M24, que también es una mezcla ternaria con un 15% de CO2 y un 2% de oxígeno en argón, generando una tasa de emisión de humos de 13,4 miligramos segundo. Y por último, se hizo una medición con gas de protección Ferromas 7, que es un M24 también ternario, con 7% de CO2 y 2,5% de oxígeno, en argón, dando el resultado más bajo. Una tasa de emisión de humos con un 6,7 miligramos segundos. La diferencia en estas pruebas dieron un resultado de emisión de humos menor utilizando Ferromas 7 de hasta un 27%, que es bastante. Siguiente, Carlos. Vale, el ozono. ¿Qué es el ozono? El ozono se forma cuando el oxígeno absorbe la radiación ultravioleta del arco, generando vapores que irritan los ojos, la nariz, la garganta y pueden dañar los pulmones. Siguiente. Vale, las concentraciones más elevadas se generan en la zona inmediata del arco y las concentraciones más bajas fuera del arco, como es lógico. El ozono tan solo se produce mientras el arco está activo y se descompone con rapidez tras la extinción del mismo. Es diferente al humo. El humo, cuando dejas de soldar, sigue estando. El ozono no. En casi todos los procesos de soldadura se generan pequeñas cantidades de ozono. Donde menos se generaría, como ya ha dicho Carlos, es en TIG. Y durante la soldadura de aluminio y del acero inoxidable se generan concentraciones más elevadas. En el aluminio normalmente es, aparte de por los microaleantes, es porque siempre llevas intensidades y voltajes más altos, y en el acero inoxidable pues puede ser por el cromo y por el níquel.
Vale. Siguiente, Carlos. Otra prueba que se realizó en el Instituto TWI de Cambridge fue una soldadura TIG con acero inoxidable austenítico de 2 milímetros. La tasa más alta de concentración de ozono, hablamos siempre en partes por millón, fue con argón como gas de protección. Y añadiendo solo un 1% de hidrógeno en argón, la concentración de ozono se redujo un 53%. Y con Inomas TIG, que es un 2% de hidrógeno en argón, se redujo un 93% y prácticamente no se generó ozono. A ver, siempre se va a generar ozono, ¿no? Pero con Inomas TIG casi no se generó. Vale, sí, siguiente. Aparte de reducir el tiempo de exposición con este gas, puedes aumentar hasta un 50% la velocidad de soldeo frente al argón, manteniendo las propiedades mecánicas, teniendo mayor control sobre la gota de soldadura, reduciendo los humos y algo que es muy importante debido a que los aceros inoxidables tienen un coeficiente de dilatación mayor que el acero y una conductividad térmica menor, es que se reduce considerablemente el aponte térmico, que eso lo que hace es reducir las tensiones y las deformaciones en este tipo de aceros. Vale, siguiente, Carlos. Vale, y ahora os vamos a mostrar un vídeo corporativo sobre el gas de protección Inomas TIG con todas las ventajas que tiene frente al argón. Muy importante, este gas solo se puede utilizar en aceros inoxidables austeníticos de la serie 3000. No se pueden utilizar como gas de protección en ningún material más, debido a que el hidrógeno puede provocar porosidad y fisuración en la soldadura. Sí, ahí lo pone, para inoxidable austenítico. Mejora la velocidad hasta un 50%. Menor consumo de energía porque hay menor tiempo de arco. Se reduce el consumo del gas para una misma soldadura. Es un gas más sostenible. Y como ya hemos comentado, reduce el ozono hasta un 93%. También decir que la soldadura se queda más brillante y es por el efecto reductor del hidrógeno. Más limpia y más fácil de limpiar a posteriori con decapantes. Ya lo he explicado, aumento de la velocidad. Aquí podemos ver en un minuto de soldadura, con argón puedes soldar 80 milímetros y con Inomas TIG 120 milímetros. Lo suministramos en botellas, bloques y mezclas in situ, que serían tanques con botellas. Y nuestra gama de botella íntegra, que es más pequeña, manejable, más segura, más ergonómica y funciona con conectores rápidos. Vale, no sé si creo que ha pasado muy rápido. Ah, no, mira esto. Se puede hacer una demostración con nuestros especialistas de soldadura, por lo que si alguien está interesado puede escribir, como ya ha dicho Carlos, a expertos@carburos.com o ofertas@carburos.com y uno de nuestros especialistas se desplazará a vuestras instalaciones a hacer la demostración. Siguiente, eso es. Hay distintos gases de protección para cada aplicación de soldadura. Como por ejemplo he comentado que el Inomas TIG solo se puede utilizar en soldadura TIG con aceros inoxidables austeníticos. Siguiente, Carlos. Vale, Carburos Metálicos consultó con el Instituto TWI para revisar, desarrollar y recomendar el mejor gas dependiendo del material y del proceso de soldadura. Siguiente, Carlos. Para este tipo de, después de realizar estos estudios con el TWI, sacamos nuestra gama de gases más, ¿vale? Que digamos que son los gases premium, que además todos tenemos todos los gases en formato de 300, tanto en botella como en bloques. Y también para cualquier aplicación de soldadura. O sea, tenemos que preguntarnos siempre proceso de soldeo, material, espesor, y de ahí sacamos el mejor gas para ese proceso. Vale, puedes... Eso es.
Vale, pues aquí tenemos una tabla en la que en función de lo que ya he explicado del proceso de soldeo, el material y el espesor, carburos metálicos recomendamos un gas. Como por ejemplo, para soldadura MAG de acero al carbono de alto rendimiento robótico tenemos un gas llamado Ferromas Plus. Para acero al carbono hasta 10 milímetros tenemos un gas llamado Ferromas 7. Luego voy a explicar las composiciones de estos gases. Y para acero al carbono de más de 10 milímetros tenemos Ferromas 15. Para el resto recomendamos argón y dependiendo de espesores, pues también se puede utilizar el Alumas Plus, ¿vale? Que es una mezcla de argón-helio. Para acero inoxidable de alto rendimiento en MAG tenemos el Inomas Plus y para TIG, como ya hemos comentado, el Inomas TIG. Para acero inoxidable, para todo tipo de acero inoxidable, tanto el Inomas Plus como el Inomas 2, puedes soldar cualquier tipo de acero inoxidable. Como ya he comentado, para aceros inoxidables sosteníticos está el Inomas TIG y para el resto en TIG sería argón. Y para aluminio, nosotros no recomendamos argón, preferimos recomendar Alumas Plus porque el proceso de soldeo es mucho mejor. ¿Vale? Siguiente, para explicar. Vale, los gases se clasifican, como ya he comentado, según la ISO 14175. Un Ferromas Plus es un M20 con un 12% de CO2 y 20% de helio en argón. Un Ferromas 7 es un M24 con un 7% de CO2 y un 2,5% de oxígeno en argón. El Ferromas 15 es un M24 con un 15% de CO2 y un 2,5% de oxígeno en argón. Esto es para acero al carbono. Para acero inoxidable, el Inomas Plus es un M12 con 2% de CO2 al que se le añade un 35% de helio en argón. El Inomas 2 es un M12 con un 2% de CO2 en argón y el Inomas TIG, que es un R1 con un 2% de hidrógeno, en argón. El Alumas Plus es un I3, que es 30% de helio en argón. Siguiente. Vale, y como hemos comentado, pues nuestra gama de gases más para procesos de soldadura la tenemos disponible en 300 bares. Tenemos la botella pequeña esa, que es una botella X10, donde cabe un 43% más de capacidad que una botella X10 normal. Luego tenemos la X30, que sería la mediana, que tiene prácticamente la capacidad de una X50. Lo que pasa es que la X50 está más a 200 bares y está a 300 bares. Y luego tenemos los bloques, que son 18 botellas a 300 bares. ¿Vale? También tenemos en formato tradicional, que es la botella X50 con el mano reductor, que no viene incorporado, la mayoría de los gases que hemos comentado, pero no todos. Los gases premium lo tenemos solo en formato a 300 bares. Siguiente, creo que ya te toca a ti, ¿no, Carlos? Sí, muchas gracias, Pedro. Bueno, pues como decíamos, no queríamos hacer una webinar, una charla muy complicada, entonces, ni tampoco muy larga. Lo que sí ahora queríamos hacer un poco un resumen, que lo haré yo, que es que hemos visto hoy. Pues estamos hablando de la clasificación de humos, que serían humos con partículas, que estas partículas son óxido metálico, que como decía podían ser óxido de hierro, de manganeso, de cromo, ¿vale? Etcétera. Y luego también tendríamos lo que son los humos gaseosos, que como bien decía Pedro, pues hablamos sobre todo del ozono, pero que también sepáis pues que está el dióxido de carbono, el monóxido de carbono o lo que podrían ser gases nitrosos, ¿vale? También comentamos que podríamos hacer una clasificación de las medidas a aplicar desde la eliminación, que es la más efectiva, hasta lo que sería el EPI, que es lo menos efectivo. Entonces, pues que tendríamos que intentar pues, irnos a la parte de reducir o sustituir para generar menos humos en este caso. ¿Vale? Como vimos también, por otra parte, pues a través del TWI, que como decía Pedro, pues es un estamento prestigioso en soldadura del Reino Unido, pues se hicieron una serie de pruebas determinando pues que, por ejemplo, un gas como el Ferromax 7 pues emite menos humos que otros gases estándar parecidos, ¿vale? Entonces, muy importante, que también lo decía la ley, oye, todo evoluciona, pues
evolucionemos también nosotros. Entonces, aprovechemos la evolución pues, para mejorar, entre otras cosas, nuestro ambiente de trabajo, nuestra ergonomía. Entonces, con este, no nos conformemos con el gas que ya utilizamos a diario y que llevamos utilizando años, sino que preguntémonos si hay otro gas que nos pueda ayudar más en la ergonomía, como decía, reduciendo la emisión de humos, tanto con partículas como gaseoso, pero también quizás en lo que es la eficiencia en el taller. ¿Vale? Entonces, nosotros lo que sí, como bien explicaba Pedro, tenemos unos gases que consideramos que son los mejores para todas las aplicaciones de soldadura, abarcan el 96% de todas las aplicaciones de soldadura, que le llamamos gases MAX, y entonces pues animamos a cualquiera que no los conozca pues a probarlos, porque entre otras cosas puede mejorar la ergonomía en su taller, ¿vale? ¿Y cómo os podemos ayudar? Pues bien, nosotros tenemos en Carburos Metálicos un equipo de especialistas de soldadura, ¿vale? Que en este caso lidera Pedro, mi compañero, y sobre todo pues se dirige a responder todas aquellas dudas sobre soldadura que tengan nuestros clientes. Y en este caso, pues siempre una de las dudas que más surgen en los clientes pues es qué gas es el mejor para cada aplicación de soldadura que tienen en taller. ¿Vale? Y en este caso, con nuestros especialistas, nosotros podemos realizar este asesoramiento y finalmente pues, utilizar el gas óptimo para cada técnica de soldadura en taller. ¿Vale? Y sin más, esto era lo que os queríamos explicar hoy. Por tanto, muchas gracias por la atención y volvemos aquí a poner lo que sería el teléfono y el correo electrónico, ¿vale? Para que en cualquier momento, cualquier persona que esté atendiendo al webinar y tenga alguna duda, pues nos puede comentar sus dudas y nosotros responderemos pues sin ningún problema. Muy bien, muchas gracias, Carlos. Muchas gracias, Pedro. Sí tenemos alguna pregunta que os voy a trasladar, a ver si las podemos contestar, que seguro que sí. Diego José Infantes Limón realiza una que yo creo que en parte ya habéis contestado, pero bueno, os lo dejo a vosotros. Explicad también para soldadura MIG y tomo nota, gracias. Yo creo que habéis dado algún dato también sobre MIG, ¿no? Sí, en MIG pasa lo mismo que con electrodos. Si tú utilizas Fluscore, que es con fundente, vas a tener muchos más humos que con hilo macizo. Y luego lo que hemos comentado, el que más ozono genera es la soldadura de aluminio y el que menos la soldadura TIG. No sé si... Sí, solo por ampliar un poquito, a ver, es que al final no solo es una cosa donde nos tenemos que fijar, son muchas, ¿vale? Y como bien dice Pedro, pues ahí ha hecho un poco los que más pueden producir o los que menos. También como regla, no sería en MIG, pero sería en MAC, pues cuanto más CO2 tenga la mezcla, pues también produce más humo. Por tanto, tendríamos que mirar siempre qué aplicación se está realizando y ver qué gas podemos recomendar y mirar todo, porque no, al final hay que mirar los humos, pero también que el gas tenga una eficiencia y un rendimiento mayor, ¿vale? Muy bien. Merced Herrero, por su parte, pregunta, si utilizamos Ferromax 7 para soldar diferentes gruesos de 8 milímetros a 40 milímetros, ¿es recomendable evolucionar a Ferromax 15? Porque, ¿qué problemática puede tener mantenerse en Ferromax? Bueno, yo te diría que es una gama muy amplia de espesores. Yo con 8 milímetros te diría que te mantuvieses en el Ferromax 7 y para 40 que evoluciones a Ferromax 15. Sí, porque es que es muy amplio ese abanico de espesores. El Ferromax 15 lo que te va a ayudar frente al Ferromax, nuestro antiguo Protar 20, que también lo tenemos en formato 300 bares, es que reduces el CO2
y añades oxígeno, por lo que vas a tener menos humos, menos proyecciones, vas a ir más rápido y vas a mantener la misma penetración con menos CO2. De todas formas, sí, yo creo que queda contestada. Lucía Pérez plantea, ¿cuál sería la normativa a cumplir en la instalación de sistemas de ventilación por extracción localizada y para el mantenimiento? Gracias. A ver, en este caso, como decimos, en carburos metálicos nos dedicamos a lo que sería la producción y distribución de gases, ¿vale? No estamos especializados en lo que serían equipos de ventilación o de extracción, ¿vale? Lo hemos presentado hoy porque es normal que en todo taller pues se instale estos equipos, pero en este caso, puesto que no somos fabricantes ni especialistas, ¿vale? Sí que os diríamos que contactéis pues con las empresas que, bueno, hay muchas conocidas que sí que se dedican a este tipo de fabricación de equipos, ¿vale? Y os pueden asesorar mejor que nosotros. Nosotros os podemos asesorar muy bien en todo lo que rodea soldadura, pero sobre todo en lo que serían los gases de protección, ¿vale? Lucía Montes plantea una duda sobre el tema del espacio donde se realiza la soldadura. En un taller donde se realicen continuas soldaduras de arco y TIG, ¿se recomienda tener el espacio abierto o cerrado? ¿A qué se refiere con espacio abierto? Entiendo a que esté ventilado, ¿no? En ventanas y puertas o que se cierre. A ver, si es así, como todo, siempre tiene que haber un equilibrio. ¿Por qué? Porque siempre es mejor que esté, cuanto más ventilado esté el habitáculo donde estamos realizando el trabajo, mejor. ¿Qué pasa? Que la soldadura también puede ser un problema si hay una corriente de aire, porque eso puede perjudicar a la soldadura y podría perjudicar incluso a la calidad. Entonces siempre pues tiene que haber un equilibrio y cuanto más ventilado mejor, pero cuidado porque podríamos afectar incluso a la calidad de la soldadura. Entonces habría que verlo todo. Sí, Carlos, Lucía ha hecho una apreciación, dice, tenemos una extracción localizada respecto a este mismo tema, por supuesto, pero los trabajadores quieren una extracción general en el taller, aunque nos han comentado expertos del tema que no es lo correcto una ventilación que no sea localizada. A ver, como digo, nosotros no Por el somos filtro, ¿no? expertos, claro, no somos expertos en ventilación. Sí que, como todos, al estar dentro de la soldadura, pues sí que sabemos, pero no somos especialistas. Entonces, la extracción localizada está muy bien. La general, yo por lo que he leído, siempre también se aconseja, pero es verdad que cada caso puede ser distinto. Entonces, sí que ahí yo me pondría en manos de especialistas en cuanto al tema de ventilación para mirar su caso en concreto, ¿vale? Pero a priori, cuanto más ventilación haya, mejor, porque al final estás eliminando lo que serían los humos y no se están acumulando en el habitáculo donde estás haciendo el trabajo, ¿vale? Okay. Diego José Infantes os pide consejo para saber qué gas para soldadura con hilo de aluminio de 1,2 milímetros al MG tengo máquina de arco pulsado y normal. Con Alumas Plus, claramente. Te va a quedar una soldadura más brillante. La semana pasada hice yo una prueba y creo que era si no recuerdo mal, era un 30% más rápido, más brillante, más protegida. No salen tantos microporos como puede salir con argón. Entonces yo lo tengo claro. En aluminio es un gas que se nota muchísimo utilizar argón a utilizar argonelio. Mercé Herrero dice, entre Ferromax 7 y Ferromax 15 la emisión de humos es la misma. No, como ya he comentado antes, es mayor en Ferromax 15, que las pruebas que se hizo, si no recuerdo mal, era 13,4 miligramos segundo contra 6,7. Siempre, cuanto más CO2, más humos. Eso siempre. Correcto. Y luego también, ¿a partir de qué grosor es recomendable el Ferromax 15? Depende. Si ella, por ejemplo, ha dicho que suelda, o su empresa que suelda de 8 a 40, entiendo porque ese es el rango que tienen los procedimientos. Pues si tú haces una homologación, por ejemplo, con 8 milímetros, yo lo haría con Ferromax 7, que tienes hasta de 16 hasta la mitad. Y luego a partir de ahí utilizaría el Ferromax 15. Muy bien. Y luego aquí, Barín, Santa José, Luis Azaón dice, soy Luis de Barín, especialista en expedición localizada. ¿Podéis
poner nuestro contacto a Lucía Montes. No sé, bueno, es una... Lucía toma nota, me imagino. Perfecto, pues hombre, como decía, nosotros somos expertos sobre todo en gases de protección en la soldadura y es verdad que en el mercado hay expertos en lo que serían sistemas de ventilación o extracción. Por tanto, os animamos pues, a contactar con ellos cuando sean preguntas tan específicas, porque lo suyo es que a lo mejor visiten vuestro taller y os den ya un asesoramiento ya más personalizado. Nosotros lo hacemos, pero con los gases, ¿vale? Muy bien, un par de preguntas más. Habéis comentado que bueno, se puede asistir a las empresas para aconsejar, pero ¿tenéis alguna formación referente a humos que se... Correcto. A ver, nosotros lo que ofrecemos distinto tipo de formaciones, como digo, sobre todo referente a los gases de protección. En este caso, tenemos uno que sería seguridad y manipulación de gases en los procesos de soldadura y corte, ¿vale? Donde se explica, además de profundizar más en el tema de humos, pues explica todo aquello que rodea a la soldadura y sobre todo más enfocado en los gases. Entonces ahí sí que animo a que cualquiera que esté interesado en este curso, porque hoy hablamos de seguridad y salud sobre todo, pues igual veis aquí el teléfono y el correo, pues que nos puede comentar. Lo ofrecemos tanto en taller, que podemos ir a casa del cliente, como online, ¿vale? En casa del cliente incluso podemos hacer alguna práctica, online pues sería más bien teórico. Además de estos cursos, si ya lo quieren general, pues también hacemos cursos de soldadura pues bajo gases de protección o también podemos hacer cursos a medida dependiendo de la empresa, ¿vale? O sea que en todo caso, aquel que esté interesado en obtener información, por favor que utilice este teléfono y este correo electrónico que están en pantallas. Muy bien, perfecto. Y una última pregunta. ¿Qué mejoras tiene el gas de protección cuando se añade oxígeno y se disminuye el CO2? Bueno, como ya hemos comentado, cuanto menos CO2, menos humos, pero también pierdes penetración en la soldadura. Por lo que añadir ese oxígeno hace que aumente la penetración, que aumente la velocidad, que la tensión superficial cuando cae la gota sea menor, entonces se generan gotas más pequeñas, por lo que tienes menos proyecciones y la velocidad de avance es mucho más rápida. Entonces yo entre utilizar, por ejemplo, un 8% de CO2 o un ferro más 7, siempre vas a tener mayor productividad, mejor soldadura, mejores propiedades mecánicas y menos humos que con el 8% de CO2. Muy bien, pues nada más. Yo creo que con esto vamos a finalizar. Parece que no hay más preguntas. Así que muchas gracias, Carlos. Gracias, Pedro, por la exposición. Muchas gracias a los asistentes por su presencia. Esperamos que la información que les hemos ofrecido haya sido de utilidad para su actividad profesional y seguiremos informando sobre nuevas webinars que podamos hacer. También recordamos que durante las próximas 24 horas se puede volver a ver esta exposición sin ningún problema. Gracias a todos y hasta la próxima. Muchísimas gracias. Muchas gracias. A la próxima. Hasta la próxima.